En esta primer mesa vamos a trabajar infancia o niñez y adolescencia. A cargo de la primera exposición va a estar el licenciado Miguel Calvano, psicoanalista, ex jefe de docencia e investigación del Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García, autor. ¿Cuál era el texto, Miguel, el nombre de tu texto? ¿Cuál de ellos? Autor de varios textos. Bueno, le damos la palabra a Miguel para que comience con su exposición sobre infancia. Bueno, buenos días a todos, y a todas, y a todes. En principio estoy muy contento de estar acá. Es un viejo anhelo que siempre tuvimos con Rubén y con algunos otros amigos, el de articular psicología y fútbol. Anhelo de hace unos cuantos años ya. Bueno, vamos a empezar directamente. En principio, como ustedes saben, hay muchas psicologías y muchos tipos de fútbol también. Yo soy psicoanalista, como dijo Rubén, por lo tanto voy a hablar desde allí y me voy a referir a cuestiones que tienen que ver con los chicos que van a intentar ser jugadores de fútbol, pero que antes de ser jugadores de fútbol son chicos. Si pensamos en esta época, en la época en la que vivimos, en esta época hay un debilitamiento generalizado del lazo entre las personas, particularmente del lazo entre los chicos y los adultos. El sujeto de hoy aparece en ese sentido, el sujeto contemporáneo, como desprendido de los otros, como a la deriva. Este es un tiempo, entonces, donde en esa deriva hay una suerte de exasperación del individuo. Y eso excluye la dimensión, digamos, transindividual de ese individuo. Ayer, cuando terminó el partido de Boca y River, le hicieron un reportaje ahí en la televisión al chico de River, al que había hecho el segundo gol. Y el periodista le preguntó, ¿qué es lo primero que se te pasó por la cabeza? Y el pibe, Quintero, respondió, mi familia. Empecemos por la familia. ¿Qué es la familia? La familia es una institución social. El rasgo fundante de la familia es la autoridad familiar. Otro rasgo que tiene la familia es la existencia de leyes para transmitir esa autoridad familiar. Esas leyes constituyen a lo que llamamos parentesco, ascendencia y después descendencia. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por autoridad? Autoridad no es solo dar órdenes y por lo tanto obedecer. La autoridad familiar se va a definir por el relato, la puesta en palabras de los mitos y de las historias familiares. A ese tiempo de la transmisión de eso que llamo autoridad familiar, que parece como un término un poco extraño, es a lo que llamamos vulgarmente el tiempo de la crianza. Ese es el tiempo de la crianza, el tiempo de la transmisión de las historias familiares. Esto nos interesa plantearlo así porque
lo que vamos a encontrar es que la reproducción de la especie, está separada de la filiación. ¿A qué llamamos filiación? No es solo el nombre. ¿Qué sé yo? Carlos Tevez, para nombrar a alguien un poquito conocido, lleva el apellido del marido de la hermana de su madre, que se llama Martínez. El padre de Tevez no le dio el apellido. Si la autoridad familiar se formaliza en un relato, en un mito, en una épica de nuestros antepasados, si ese relato entonces le va a conferir autoridad al portador de ese relato, Carlos Alberto Martínez Tevez recibió esa épica, esa mitología de su madre y de sus tíos. En ese punto uno podría pensar que el director técnico de las inferiores es un poquito despreciativo a esta altura llamarlos inferiores, ¿no? Menores, tal vez está mejor. Puede ser un reemplazo, un subrogado familiar. El club y sus representantes continúan la conformación familiar. Toman un lugar que suele reemplazar a las funciones propias de la familia, a las funciones propias de la escuela. Y entonces, lisa y llanamente, ocupan el lugar de la familia o el lugar de la escuela que no hubo. En este sentido, el club toma a su cargo por delegación familiar y social y cultural funciones subjetivantes, funciones de constitución de subjetividad. Es un hecho clínico para nosotros los psicólogos que los sujetos que nos consultan cada día se identifican menos con sus historias familiares. Las historias les llegan discontinuas, llenas de agujeros, con ausencias. Y si la familia es una familia ensamblada, ni hablar. Uno se encuentra con historias ajenas, en verdad, a la propia. En ese sentido, los sujetos, con el lazo roto con el otro, como decíamos al principio, aparecen mucho más desamparados. Eso se ve muy bien en los chicos. Y entonces la institución hospital, la institución escuela, la institución iglesia, la institución club deportivo, son algunas de las instancias llamadas a testificar, primero, sobre esa coyuntura e intentar paliar en la medida de lo posible eso que encuentran en los chicos que tienen a su cargo. Además, quisiera subrayar otra particularidad que tiene la infancia de esta época, que es muy diferente a la época de mi infancia, por ejemplo, y a la infancia de muchos de ustedes. La infancia hoy día es una infancia solitaria. No solo porque los padres no están, trabajan, se ocupan en buscar trabajo, no solo porque los abuelos viven más lejos, ya no viven tan cerca de sus nietos. Y entonces los chicos pasan más tiempo con la tablet, en el chat, en internet, en el teléfono, en juegos en red, solos frente a una pantalla. Entonces, el relato familiar viene a estar sustituido, reemplazado por el ordenamiento técnico, el ordenamiento visual, que no es un relato, que no es una historia, es un ordenamiento.
Hay que cumplir los pasos que los jueguitos establecen y eso no se puede burlar, no se puede modificar, no se puede trampear. Eso arma en ese punto, en relación a los juegos electrónicos, una obediencia feroz para los chicos, feroz. Esta oferta técnica, virtual, a su vez esconde algo fundamental. Y lo que esconde es que a ese niño que mira, en realidad es un niño que es mirado. La pantalla lo mira la pantalla. Vean la serie Black Mirror si quieren más información sobre eso. ¿Para qué lo mira? Porque lo transforma en un objeto de consumo. Consumo publicitario, lúdico, visual. ¿Y la respuesta del niño cuál es? Cómprame, cómprame. Cómprame no es solo una apelación al dueño del dinero, los padres, para que compren algo. Es una apelación del niño a ser comprado él también, a ser comprado por el otro. Si el niño se ofrece al otro bajo ese formato de cómprame, cómprame, ¿cómo no van a estar en venta los jugadores de cualquier deporte? Si eso ya empezó en la infancia, si ya empezó cuando eran chicos. El asunto es que la experiencia del niño como objeto de consumo va en contra de la posición del niño como ideal del deseo de los padres. El niño ideal de los padres lleva un cierto enloquecimiento propio de la familia con los ideales. El asunto, el verdadero asunto, es que el niño nunca responde a los ideales familiares, nunca. El niño hace la suya, hace su camino, crece y hace otra cosa. El problema de los ideales de los padres en relación a los niños es que los padres entonces esperan, muchos de ellos, la salvación psíquica, social y económica de parte de sus hijos. Todos tienen que ser Messi, ¿no? Entonces los hijos aparecen siempre en deuda con los padres. Un economista en Singapur resume de una manera brutal cómo es esto. Dice, el costo de un niño supera claramente su utilidad. Entonces el acento está puesto ahí en el rendimiento de los niños. Es un estilo de la época, mejorar el rendimiento. Por eso nosotros vamos a tomar otro rumbo y vamos a distinguir fundamento y rendimiento. Estoy hablando de fundamentos. ¿Por qué dije que los niños estaban solos ahora, ¿no? O más solos que antes? Porque la imposición de los medios técnicos obliga al consumo. Juguete, zapatilla, pelota, ropa, programas de juego, celular, tablet, lo que sea. La pantalla vincula al niño con objetos de consumo, no los vincula con otros niños. Por eso se arman de vez en cuando los juegos en red. Es el intento de vincularse con los otros y salir de esa soledad que el objeto técnico produce. No importa, eso produce otras cosas el objeto técnico que no voy a ir por ahí. Si pensamos en los chicos, en los más chiquitos, 4 o 5 años, esos chicos son pura impulsión.
puro cuerpo pulsional en movimiento, puro pasaje al acto. Corren y corren y corren y no dejan de correr. Son expertos en el manejo y la exploración del espacio, de la casa, del barrio, de la escuela, de los lugares por donde circulan. Entonces, a mí se me había ocurrido graficar esto con un ejemplo y encontré uno que me viene bastante bien, uno que muchos de ustedes conocen, seguramente la mayoría, que es la carta que escribió Ángel Di María en la época del Mundial, o por lo menos la carta que a él se le atribuye, ¿no? Escribió una carta. Algunas cosas que dice la carta. Mi papá era un trabajador del carbón, pero no de los que trabajan en una mina. ¿Alguna vez viste hacer carbón? Las bolsitas que compras en cualquier negocio para hacer el asado vienen de algún lugar. Vienen de la carbonería de mi papá, y la verdad que ese es un trabajo muy sucio. Antes de ir al colegio nos despertábamos con mi hermanita para ayudarlo. Teníamos 9 o 10 años. Esa es la edad perfecta para embolsar carbón, porque lo podés transformar en un juego. Después se escribe, yo de chiquito era un hijo de puta. No es que fuera malo, es que tenía demasiada energía, era hiperactivo. Por eso yo al fútbol le debo todo. A veces ser quilombero tiene sus beneficios. Yo empecé al fútbol muy temprano porque a mi vieja la estaba volviendo loca. Me había llevado al pediatra cuando tenía 4 años y le dijo, doctor, no para un segundo de correr, ¿qué puedo hacer? Y el doctor, que era un buen doctor argentino, le dijo, ¿qué puedo hacer? Fútbol. Así empecé mi carrera futbolística. Empezó en un club del barrio y decía él, era lo único que hacía. Jugaba tanto a la pelota que cada 2 meses los botines se me hacían bolsa y mi mamá me los tenía que pegar con Poxirram porque no teníamos plata para comprar otros. Eso fue hace unos 25 años, más o menos. Debe tener 30 años, Fideo, algo por el estilo. Hoy en día la hiperactividad de ese pibe hubiera sido medicada, diagnosticada y medicada, y adiós fútbol. Un día mi papá recibió un llamado del entrenador de Rosario Central. Le dijo que me quería ver jugar ahí. Fue una situación muy graciosa porque él siempre fue fanático de Newell's y mi mamá era hincha de Central. Así que se imaginan lo emocionada que estaba mi mamá cuando se enteró de que me llamaban de Central. Mi papá dudaba. No sé, es medio lejos, son 9 kilómetros hasta el club. No tenemos auto, ¿cómo lo vamos a llevar hasta allá? Y mi mamá dijo, no te preocupes, yo lo llevo. No es ningún problema. Y ahí nació Graciela. Graciela era una bicicleta amarilla, oxidada, con la que mi mamá me llevaba todos los días al entrenamiento. Tenía un canastito adelante y espacio para llevar uno más atrás, pero había un problema, porque mi hermanita también tenía que venir con nosotros. Entonces mi papá hizo un cuadrado con un canastito que en la parte de atrás iba sentada mi hermanita. Así que imaginen esto. Una mujer andando en bicicleta por todo Rosario con un pibe atrás y una nenita adelante, más un bolso deportivo con mis botines y algo de comer en el canasto de adelante, en subida, en bajada, pasando por los barrios más difíciles, bajo la lluvia, en el frío, de noche, no importaba. Mi mamá solo seguía pedaleando. Así todo, la verdad es que mi época en Central no fue fácil. De hecho, creo que si no hubiera sido por mi mamá, habría dejado el fútbol. A los 16 todavía no me habían promovido. Mi papá se empezó a preocupar. Una noche estábamos sentados en la cocina y me dijo, tenés 3 opciones. Podés trabajar conmigo, podés terminar la escuela o podés probar otro año más en el fútbol. Pero si no funciona, vas a venir a trabajar conmigo. No dije nada. Era una situación complicada. Necesitábamos la plata. Ahí saltó mi mamá y dijo,
un año más en el fútbol. En diciembre de ese año, en el último mes del plazo que nos habíamos puesto, debuté en primera en Rosario Central. Se ve bien acá lo que decíamos antes. Ángel portaba dos ideales. El paterno, ayudarlo a él en la fabricación del carbón, y el materno, jugar al fútbol. Y triunfó el materno, y por eso ese chico es hoy Ángel Di María. Esta madre, de hace 25 años, probablemente hoy no podría haber hecho eso, de llevarlo y traerlo todos los días en bicicleta, 9 kilómetros. Hubiera tenido que ir a trabajar. Ese día empezó mi vida deportiva, pero en verdad la lucha había empezado mucho antes. Empezó con mi mamá pegándome los botines para poder seguir usándolos y pedaleando con Graciela bajo la lluvia. Hasta que los Juegos Olímpicos de 2008 cambiaron mi vida. Me convocaron de la selección a pesar de que yo no jugaba para el Benfica. Nunca me lo voy a olvidar. Ese torneo me dio la oportunidad de jugar con Leo Messi, el extraterrestre, el genio. Nunca me divertí tanto jugando al fútbol como en ese torneo. Lo único que tenía que hacer era correr al vacío. Empezaba a correr y la pelota me llegaba al pie. Mi papá siguió trabajando con el techo de chapa, mi mamá siguió pedaleando y yo seguí corriendo al vacío. En principio, ese vacío es un vacío en el espacio, ¿no? Es un vacío en el espacio de una cancha de fútbol. Pero es el vacío que este pibe buscaba desde chico cuando se escapaba de la casa, cuando se escapaba del carbón, cuando había que salir a buscarlo, porque tenía 4 añitos y se iba y andaba por la calle, y por ahí también cuenta que un día la mamá lo salvó de que lo atropellara un auto. Ese vacío buscaba este pibe. Por eso, podríamos decir, corre tanto. Hizo algo, a veces demasiado corre, hizo algo con esa hiperactividad infantil. Ahora la pelota lo alcanza a él, podríamos decir. Dijimos que los chicos no tienen lazos con el otro. Fíjense el lazo que él tiene con Messi. Messi es el que le tira la pelota. Entonces hay una asociación ya entre dos. Él forma parte de un equipo. Sigue escribiendo. Justo antes del final de las eliminatorias empecé a ir a un psicólogo. Estaba pasando un momento complicado en mi cabeza y normalmente puedo confiar en mi familia para salir de esas situaciones. Pero esa vez la presión de la selección era demasiado grande. Así que fui a un psicólogo y realmente me ayudó. En los últimos 2 partidos me sentí mucho más relajado. Ahí podemos apreciar un lugar posible para la psicología en el fútbol. Responder a un pedido de alguien impedido de hacer lo que sabe hacer. Jugar al fútbol. Sigo con los chicos. Mencioné los más chiquitos. Después tenemos los pibitos un poquito más grandes, lo que nosotros llamamos la versión del dale que. Dale que yo soy Messi y vos sos el 4 de excursionistas, qué sé yo, ¿no? Ese estilo. Después están lo que llamamos los latentes, la segunda versión del dale que. Pero ya son pibes que juegan juegos reglados, que siguen un ordenamiento, que pueden esperar el turno. Parece una pelotudez. Esperar el turno es un trabajo complicadísimo para un pibe, esperar cuando le toque. Entonces, ya juegan con reglas. Con esas reglas ellos las aceptan, hacen estrategias. Es un momento privilegiado, es un momento propicio para iniciar a los pibes que quieren jugar a la pelota en los rudimentos de las reglas del juego y en la posibilidad de jugar en equipo. En relación al niño con los juegos, la relación de existencia que le dan
al niño el juego, el relato de Di María empieza con la carta de Di María, empieza con la llamada que estamos en los últimos partidos de las eliminatorias. No, ya no es eliminatoria, ya era, del cuarto de final, semifinal. Y le di cuenta que lo llama el presidente del Real Madrid y le dice, pibe, no juegues. No juegues. Estás medio lastimado, no juegues. Y él lo que escribe es muy interesante, dice, yo solo quería jugar, jugar y jugar. Le dije al técnico, póngame aunque me rompa, pero yo quiero jugar. ¿Qué es un niño? Alguien que juega. No hay mejor definición que esa. Un niño es alguien que juega. Entonces, ¿por qué nos consultan a los psicólogos, los padres de los chicos? Y cuando se interrumpe algo de esto, cuando el pibe deja de jugar, cuando juega un juego estereotipado, cuando juega solo con la computadora y no puede jugar con otros pibes, no solo cuando no duerme, no come, grita, que también son, por supuesto, motivos de consulta. Digo, cuando algo de la constitución de la subjetividad de la infancia se interrumpe. Esos son indicadores de la interrupción. Y entonces ahí aparecemos los psicólogos para intentar reanudar eso que se interrumpió. Entonces, para aquellos que guían a los chicos, si los pibes no juegan, si no hacen un juego del fútbol, si están aislados de los otros, del grupo, del equipo, si les cuesta seguir consignas, si están prendidos a los celus, a la tablet, es el momento de hacer una consulta con un psicólogo. Voy a terminar con algo que escribimos con Rubén y otro amigo, Carlos Alonso, hace ya muchos años. Nos hacíamos la pregunta, esto es de hace muchos años, por ahí ahora es un poquito distinto, pero me parece que valía la pena traerlo. Hagámonos la pregunta que como profesionales de la salud mental nos compete. ¿Por qué la psicología y el psicoanálisis no han entrado en el fútbol como en casi todos los órdenes de la vida cultural? En general, las respuestas que nos dábamos tenían que ver con el medio mismo del fútbol. El fútbol es un medio prejuicioso, pobre culturalmente, de concepciones antiguas y estereotipadas en relación a la ciencia y a la cultura. Basta escuchar a los presidentes de los clubes poderosos, a los jugadores mismos, a los barra brava, las supersticiones, los amuletos, los ritos, las cábalas que cada grupo tiene en relación a la buena o mala suerte para aceptar que el mundo del fútbol es un mundo ignorante y prejuicioso. Ahora, esta apreciación es también parcial y también ella prejuiciosa. Los profesionales PSI han sido contratados por los clubes o las asociaciones para resolver problemas grupales, dificultades de convivencia entre jugadores o grupos rivales dentro del mismo vestuario. Esta dirección de la cuestión es parcial e incorrecta. Hemos sido llamados a tomar funciones ya ocupadas por otros. Los capitanes, los preparadores físicos, los directores técnicos se han ocupado históricamente de intentar resolver estos problemas. Problemas que son resueltos con la aplicación del saber que cada uno de ellos tiene. Son problemas resueltos mediante el ejercicio de alguna autoridad conceptual o institucional. Nosotros, los PSI, no tenemos nada que enseñar. Nada que enseñar. No es esa nuestra función. Profesionalmente nos ocupamos de cada uno, del caso por caso, nos ocupamos del individuo. Nuestro lugar es no central, es periférico, ya que no tenemos funciones de transmisión de un saber, ni siquiera de un saber hacer con un grupo, porque nuestro lugar no es familiar, no es paterno o materno.
Entonces la propuesta es intervenir cuando se detectan problemas individuales. Los líderes grupales, el entrenador, el preparador físico, los capitanes de los equipos, el líder del equipo, ellos detectan esos síntomas. Suelen detectarlos muy bien en los vestuarios. Entonces nuestra intervención se produciría cuando fuera tramitada institucionalmente la solicitud y se limitaría a trabajar con el jugador que tuviera problemas personales, grupales, de adaptación, problemas con el juego. Lo mismo que cuenta Di María. Tenía mucha presión en esos últimos partidos del Mundial. Fui a un psicólogo. Listo. Tarea esta acotada en el tiempo. No proponemos una terapia breve, sino un breve tiempo de terapia, que no es lo mismo. Muchas gracias. Bueno, gracias Miguel. Les voy a presentar ahora a Daniel Dweck. A mi derecha es profesor titular de Psicología del Desarrollo 1 y 2, esto es Niñez y Adolescencia, en la Universidad de El Salvador. Es ex profesor adjunto en Psicología Evolutiva de Adolescencia, la Facultad de Psicología de la UBA. Es autor del libro Adolecer, Transiciones en Desarrollo. Él va a hablar de adolescencia. Sí, me voy a correr. Buenos días. Es un gusto estar acá en esta presentación. Agradezco la invitación a la AFA y a los directores de la jornada, el doctor Villani, el licenciado Juan Manuel Brindisi y mi colega, el licenciado Rubén Slipak. Voy a comenzar con una anécdota. Ustedes saben, yo soy uruguayo. Siendo muy chiquitito, vinimos a Buenos Aires, de Montevideo, y gran parte de mi familia vivía en la zona de Mataderos. Íbamos todos los domingos al estadio de Vélez Sarsfield a ver jugar al equipo de Vélez y, aunque les parezca mentira, en la platea baja, en esa época habían niños y habían mujeres en la platea baja y era un momento de gran alegría para mí esos domingos juntarme con los primos e ir a ese evento tan especial para mí. Ya cuando tuve 12 años me alegré especialmente, dado que Vélez fue campeón, con el equipo donde estaba Carlitos Bianchi como número 9. Así que mi infancia y mi pubertad estuvo muy vinculada a la alegría y al fútbol, justamente. Hoy, entonces, voy a hablar de adolescencia y tal vez les va a llamar la atención que no voy a hablar tanto de patologías, voy a hablar del desarrollo saludable. En principio, se tiene la idea de que adolecer, cuando se dice adolezco, es padecer, es sufrir. No, sin embargo, la palabra adolecer proviene del latín y significa crecer, no significa sufrir ni padecer nada. Ahora, el ser humano no tiene un desarrollo lineal en su crecimiento. El desarrollo humano es discontinuo, contiene un corte respecto de lo previo, contiene un corte entre lo que es el niño, el latente y el puber adolescente. Crecer implica afrontar algo nuevo, imprevisto. En la pubertad se le presenta al niño un acontecimiento totalmente desconocido.
crecer es transformarse en la pubertad y transformarse es crecer. Este desarrollo biopsíquico produce un desorden en el sujeto, en el puber. Hay un cambio en la estructura biofísica, hay nuevas sensaciones corporales en la pubertad, nunca antes sentidas, y también hay una gran transformación de la imagen de sí que tiene el sujeto. Se encuentra conmovido en esa transformación, en esa nueva imagen. ¿Cómo son vivenciados por cada puber esos cambios físicos? ¿Son aceptados por el adolescente? ¿La transformación se vive de una manera saludable o es sentida como una enfermedad? Muchos púberes sienten que el crecimiento es vivido como una enfermedad o es sentido como un trauma, como algo más grave incluso, ¿no? Este cambio en y del cuerpo se adecúa, se ajusta a lo valorado por el sujeto y por el grupo de pertenencia. Entonces, ahora voy a hablar específicamente de lo que es la pubertad y el desorden que produce en el adolescente. Como ustedes podrán ver, me voy a referir a todas aquellas experiencias del desorden en la adolescencia. Dijimos que hay desorden a partir del cuerpo, del cambio biofísico. Ahora me voy a referir más a esto, pero también hay cambios en el modo de vivir la temporalidad, cómo se siente el puber. ¿Se siente un niño? ¿Se siente un joven? ¿Cómo se siente? Temporalmente hablando. También hay un cambio en los vínculos, en las relaciones de los adolescentes. Y también hay experiencias de desorden que desordenan en la pubertad al sujeto, ligado a los miedos infantiles, que de pronto a partir de la pubertad se transforman en algo nuevo. ¿Sí? Vamos a referirnos primero al desorden a partir del cuerpo. Pero hablar del cuerpo en la pubertad es hablar indefectiblemente del cuerpo biológico, de la estructura física que cambia, del crecimiento, de la altura, de la musculatura, todos los cambios en los caracteres secundarios hormonales, productos de las hormonas. Esto ya en sí es algo que desordena al sujeto. Pero no es solamente el cuerpo biológico, también hay un cuerpo erógeno, hay un cuerpo erótico, hay un cuerpo pasional, de las pasiones que se sienten. El desarrollo psicosexual es el núcleo del desorden en la pubertad. Todas las sensaciones ligadas a la sexualidad que llegan en la pubertad. También dentro del desorden podemos hablar de la imagen que tiene el puber, el niño, de sí mismo. Aparecen todas esas imágenes que están idealizadas, valoradas y también todas las transmitidas socioculturalmente, todas las imágenes que nos llegan a través de todos los medios, mucho más en esta época con todo lo multimedial que nos llega desde todas las vías y donde mostrarse de un modo, no de cualquier modo, va a marcar una orientación de ese sujeto en el sentido de estar inserto como un exitoso o como un no exitoso. Voy a seguir hablando del desorden en la pubertad y en la adolescencia. Este crecimiento de la pubertad, este
desorden va a afectar los lazos familiares, de los cuales todo puber va a tratar de soltarse. Va a modificarse todos los vínculos sociales en la pubertad. Todos estos cambios de querer soltarse de su familia, de insertarse en los grupos de pares, van a condicionar y van a generar una crisis de quién soy. En la pubertad se pregunta quién soy, ligado a todos estos intentos de desprenderse de su familia y estas nuevas inserciones. Todas estas experiencias de desorden ligadas al cuerpo, a querer desprenderse de su familia, son más actuadas que pensadas. Se saltean las reflexiones. El puber se encuentra en un estado de estupor consigo mismo, no entiende todo lo que le pasa y pasa rápidamente a la acción en todo lo que siente. Tiene muy poca o escasa disponibilidad para hablar de todos esos cambios. Le cuesta muchísimo hablar de eso. Como me refería anteriormente, el niño que sentía los miedos infantiles, de pronto en la pubertad comienza a alternar y empieza a sentir que esos miedos vividos pasivamente los empieza a vivir activamente. Y su miedo de ser atacado empieza a ser su deseo de atacar al otro. Se invierte la relación, se pasa a una posición activa. Parte del desorden dijimos que también tienen que ver con los vínculos. La etapa del aprendizaje, la nueva escuela en la pubertad, en la adolescencia, inaugura nuevos lazos, nuevas formas de relacionarse. Ya no se tiene uno o dos maestros o maestras, se tienen muchos maestros. De golpe el adolescente se encuentra con 10, 12 profesores. No hay más uno solo o dos. Las organizaciones escolares y todas las instituciones de enseñanza plantean nuevos modos, nuevas dinámicas en el aprendizaje, tanto en lo personal como en lo grupal. Todos los métodos de enseñanza se modifican abruptamente en la adolescencia y hay nuevos grupos que empieza a explorar. Construye nuevas experiencias y vínculos que empiezan a entrar en conflicto con todo lo anterior de la infancia, con los modos anteriores. Los adolescentes se replantean los lazos familiares, tratan de desprenderse, se oponen y rivalizan con los adultos, con los padres, pero también con los referentes y representantes de los padres. Polemizan mucho con las ideas e ideales sentidos como pertenecientes al mundo familiar de su infancia. Pero paradojalmente también se aferran a los vínculos familiares porque los siguen necesitando emocionalmente. Sostén y oposicionismo. Es una paradoja que es la clave del nuevo funcionamiento familiar en la adolescencia. Por un lado necesitan el sostén y por otro lado se oponen y rivalizan con la familia, especialmente con el progenitor del mismo género. Suelen rivalizar y todos aquellos conflictos que no se han resuelto en la infancia luego aparecen transferidos en la adolescencia a todos aquellos sujetos, sentidos y significados como paternales, maternales y los hermanos rivales también, ¿por qué no? Todos los competidores. En los ámbitos sociales van a buscar nuevos referentes los adolescentes. Buscan figuras de relevo de la familia, figuras que no los cuestionen, que los acepten,
que los interpreten y representen mejor en sus nuevas ideas que están sintiendo en ese momento. Por supuesto, todo esto impacta sobre la identidad. El crecimiento del adolescente lo lleva a producir una nueva identidad. Soltarse del niño que fue. No es un soltarse sin dolor. Esta transformación identitaria conlleva conflictos y angustias. Ser el mismo y dejar de serlo. Esa es la paradoja que trata de ser. Quiere tener un sentido de continuidad, pero también quiere dejar de ser el que fue. Es una crisis, pero también es una apertura a lo desconocido, a lo nuevo. La construcción de la identidad adolescente se sostiene en la transformación del cuerpo, en los cambios de valores, en las normas y en los ideales ya conocidos, forjados en la niñez. La identidad es el cambio, y el cambio es la identidad en la adolescencia. Cambiar. El adolescente rechaza todos los modelos infantiles dependientes. Quiere ser autónomo. Se apoya en los nuevos líderes y en los nuevos modelos para alejarse de la familia. Aparecen los ídolos, figuras e ideas reales o imaginarias. ¿Cuáles son los modelos actuales de identificación? Porque la cultura actual introduce ideales propios de esta época. Los modelos de identidad ahora en una sociedad globalizada van a condicionar el quién soy. Y si se ajusta a ese modelo exitoso, entonces va a tener una inserción en el grupo y en la sociedad. Si no, va a ser excluido del grupo. El trabajo de la construcción de ese quién soy en la adolescencia también va a incluir al grupo. Pero esa identidad es una identidad que también va a abarcar el género. Soy varón, soy mujer, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y también el deseo sexual. Puedo ser varón y tener deseo hacia otro varón. El género y la identidad sexual pueden no encontrarse. Se espera que se integren, pero en la adolescencia y en esta época a veces no se integran y están en conflicto. Poco a poco, la realización y el cumplimiento de los logros y estandartes buscados le van a ir otorgando un lugar en el grupo, un lugar valorado socialmente. La pertenencia en el grupo va a amparar, va a sostener la transición que vive. Ahora vemos un gráfico donde de algún modo vamos a introducirnos en cómo se siente el adolescente. ¿Se siente un niño todavía en la familia que no rompió, que no pudo desprenderse, que no pudo soltarse, como un latente, como decía Miguel, mi colega? ¿O se siente un adolescente inserto en un grupo? Porque si en el grupo tiene un lugar, tiene una inserción, entonces va a estar orientado en la dirección de ser un joven en el mundo adulto. Pero puede ocurrir que no sea aceptado en el grupo, que por diversas variables pueda ser excluido. Hay un riesgo de fracaso en la adolescencia, en la exclusión grupal. Y entonces puede ocurrir que el adolescente se aísle sintiéndose excluido. Les dije hace un ratito que no me quería detener
en la patología, en la enfermedad, sino en el adolecer saludable. A veces en el consultorio vienen padres y les tengo que decir, su hijo no tiene ninguna patología, es parte de lo que está viviendo, es la crisis y el conflicto esperable en la pubertad y en la adolescencia. Entonces ahora les voy a contar un poquito más y les voy a transmitir algunas preguntas también. ¿Cómo es vivido ese pasaje del adolescente, del grupo familiar a la comunidad? Tanto sea por el adolescente como por el grupo familiar. ¿Es vivido como una pérdida? La separación conlleva circunstancias traumáticas previas. Hay separaciones previas, pérdidas previas, que ahora dificultan el desprendimiento. ¿O este cambio en la pubertad da lugar a algo que también va a aportar al grupo familiar originario? Y la familia acompaña, apoya, reconoce la transformación de este joven. ¿Puede apuntalar la transición o lo vive como una amenaza? ¿Puede integrar su historia previa o la vivencia es de quiebre en relación a su pasado, como algo absolutamente roto en relación a su infancia? Tenemos que pensar que en el adolecer saludable sería deseable que exista la construcción de un proyecto con ilusión. El quehacer vocacional laboral que forja el proyecto singular está inserto siempre en una época y en un territorio, en un país, en un lugar, en una provincia. Todos los proyectos están contextualizados en una época y en un lugar. Y sostener el proyecto requiere de un marco vincular en el que predomine su posición de juego y placer. Me refiero a la posición de jugar y de disfrutar de lo que se está viviendo, yendo a una escuela, a un club deportivo, por más disciplinado o militarizado que esté. Ir más allá de la posición de juego lo va a llevar a una posición de deber o de rivalidades que lo pueden conducir a bloqueos que dificulten su desarrollo. Pero si el joven está orientado en la posición de juego, estará abierto al azar, a lo indeterminado. No se va a imponer una rigidez en el vivir su proyecto. Va a estar abierto a las vicisitudes y no todo se va a jugar en el éxito o en el fracaso de esa experiencia. Esa posición de juego dará lugar a la creatividad, dejando atrás actitudes que bloquean su desempeño. Claro, pero ¿todos los adolescentes son así? ¿El adolecer saludable es así? Podemos describir dos momentos entre la infancia y la adultez y dentro de la adolescencia que nosotros llamamos el proceso puberal adolescente, con una fase puberal y otra adolescente. La puberal es el momento de quiebre, de crecimiento máximo, es un acontecimiento imprevisto, es un hito en el desarrollo del sujeto ante la llegada del crecimiento y de la sexualidad genital, que irrumpe, impone urgencias, tanto de la violencia como en el amor y en el odio. En cambio, lo adolescente, ahora voy a describir un poco más esto, hay un proceso distinto, un proceso de historización,
un proceso autobiográfico ligado a la puesta en memoria de aquello que va a autodefinirse y que va a posibilitar la espera y la esperanza que se entrelacen para forjar el camino propio. Acá les presento entonces, dentro de estas fases de este proceso puberal adolescente, la fase puberal y la adolescente. En la fase puberal hay urgencia por descargar, amor, odio, deseo sexual. En cambio, lo adolescente se presenta esperando, frenando, inhibiendo la descarga. Se sublima también, se imagina, se idealiza. En la fase puberal se terminó la ternura de los padres. Ya sos grande, movete, le dicen, ¿no? Se terminó también la impotencia infantil. El puber tiene una fuerza y un crecimiento que no tenía cuando era niñito. Se siente con otro poder. En cambio, lo adolescente, cuando ya atravesó la fase puberal, empieza a buscar a través de su deseo sexual fuera de la familia. Hay un intento de soltarse respecto de los padres, ¿no? Lo puberal, en cambio, pareciera que hay una intensificación de lo que los psicoanalistas llamamos el complejo de Edipo. Todo es vivido en un triángulo edípico donde está el objeto deseado, mamá, papá o sus referentes, y también los competidores, los que rivalizan. En la fase puberal se vuelve a vivir un Edipo, pero con otra potencia y con otros deseos sexuales ligados a lo genital. Los otros, el otro, es un otro semejante y complementario, el cual el puber lo necesita para reafirmarse en su posición, macho, hembra, lo que él defina. En cambio, lo adolescente ya busca salir de ese complejo de Edipo. Considera que los padres y los representantes de la familia están obsoletos. Se busca afuera. El otro que se encuentra el adolescente es un otro con el cual imaginarse ideales compartidos, que el amor existe. Como dije previamente, lo puberal está caracterizado por la sexualidad genital. En cambio, lo adolescente ya introduce nuevamente la ternura. Hay cierto apaciguamiento de la sexualidad. El proceso puberal es un acontecimiento, lo adolescente es un intento de definirse, una autobiografía que hace. ¿Quién soy? No quiere más que los padres lo definan, quiere autodefinirse. Ya no pienso como vos, le dice la adolescente al papá. Para terminar, diría que el proceso puberal todavía tiene la enorme incidencia de procesos psíquicos inconscientes. El puber es torpe, le cuesta acomodarse con su cuerpo, con sus deseos, con sus necesidades. En cambio, el adolescente ya observa con detenimiento si lo que hace tiene coherencia, si lo que hace está afín a la realidad. Bueno, hasta aquí llegué. Les agradezco a todos y esperamos las preguntas, por supuesto. Vamos a contar ahora con ustedes y a entablar alguna interrelación entre las exposiciones de Calvano y de Dweck en relación a infancia y adolescencia, fundamentalmente intentando producir una ligadura entre la actividad propia de ustedes
y los conceptos teóricos por ellos vertidos. Así que, bueno, escuchamos las preguntas. Bueno, quería consultarles entre los conceptos que se fueron vertiendo en la relación entre la niñez, el jugar, y tanto en la niñez como en la adolescencia, en lo que fueron describiendo, ¿cómo entienden que se ve afectado este proceso cuando en muchos de los deportistas que uno acompaña en formación están ante la antesala de empezar a ver el deporte no como un juego, sino como un trabajo, y en lo que tiene que ver con lo que fueron describiendo, ¿no? Las miradas a veces de los adultos en esos ideales que se transmiten y que se transforman muchas veces en presión? Entonces, bueno, tratar de esta descripción de la adolescencia y de la niñez que fueron haciendo, ¿cómo entienden que se atraviesa frente a la potencialidad del deporte no como un juego, sino como un trabajo? Bien. ¿Quién? Bueno, esto vale absolutamente para el deporte como un trabajo, y especialmente en el fútbol. Me parece que hay algunas variables que hay que considerar. Lo primero, hoy en día yo diría que en general en nuestra sociedad todo trabajo tiene algo de incertidumbre. No sé si coinciden ustedes, pero me parece que especialmente cuando el deporte se convierte en un trabajo, esta incertidumbre de si tendré éxito o no todavía genera mucho más angustia en cada adolescente, ¿no? Especialmente digo. Con lo cual, volvemos al tema de la posición de juego. ¿Hay una posición de juego o hay una posición de deber cumplir, una posición rígida, tal vez, que no lo ayuda al sujeto a soltarse, a disfrutar y a que desde esa posición de juego haga del trabajo, del deporte trabajo, algo que puede disfrutar y que puede posibilitar la creatividad del sujeto? Si el deber cumplir, si el deber triunfar, si el deber tener éxito se impone, vamos a ver muchos bloqueos, vamos a ver muchos problemas con los adolescentes. Si los entrenadores, los directores técnicos, los que están trabajando con los chicos, tratan de sostener esa posición de juego, me parece que van a lograr en el disfrute un mejor jugador y un trabajo menos incierto en todo caso, ¿no? Sosteniendo esa posición de disfrute. Yo me acordaba de un paciente que tenía un pibe a 15 años. Era el arquero de la 5ª división de un club grande y parece que bastante bueno. Este pibe era un pibe, un adolescente, tenía novia, tenía una banda de rock. No soportó el entrenamiento, no soportó ese pasaje del juego al trabajo. Me parece que hubo ahí, suele haber eso, un exceso que no todos los pibes pueden pasar. Tenía que ir todos los días, 6 horas por día a entrenar. Ni loco, no quería. No quería. Y tenía como un buen proyecto de jugador, por lo que él me contaba, digamos, y por lo que pensaban los técnicos. Pero ese borde, hay un borde ahí que siempre es lo más delicado. Por eso yo traía el ejemplo de Di María. A ver, multimillonario. Ubiquemos el contexto. Multimillonario. Quiere jugar la final del Mundial, quiere jugar. Todavía eso sigue siendo un juego para él, no un trabajo. Me parece que es verdaderamente una dificultad cuando el juego se transforma en un trabajo.
De nuevo, hay borde. Algunos pueden, otros no. Y tal vez el que puede, sigue. Di María otra vez. Dice, nunca me divertí tanto jugando al fútbol cuando jugué con Messi. Ya jugaba en el Benfica, ya era un muchacho que hacía años que estaba en el fútbol. Se divertía jugando a la pelota. Y por eso pudo seguir jugando a la pelota. Buen día. Una pregunta para el licenciado Calvano. Usted mencionaba sobre el final de su exposición la intervención del psicólogo en el encuadre de un breve tiempo de terapia. ¿Cuáles serían las limitaciones institucionales de ese encuadre en el ejercicio de nuestro rol y en el acompañamiento del deportista? ¿Y qué criterios usted considera oportunos tener en cuenta para una posible derivación? ¿Quién era? ¿Maradona el que se llevaba al psicólogo a todas partes? Pensé que era Maradona. ¿Era Maradona? Bueno, hubo alguno que se llevó el psicólogo a todas partes, porque este es el problema. No viven en un solo lugar. Aunque vivan en un solo lugar, en el lugar donde juegan, se trasladan todo el tiempo para jugar de un lugar a otro. Esa es una decisión difícil. Yo recuerdo un colega que vivía en España, un colega muy famoso, y que se fue a analizar a París con algún francés conocido. Y el tipo lo primero que le dijo fue, no, usted se tiene que analizar dónde vive, no tiene que venir acá, vaya a analizarse dónde vive. Que lo analice alguien de ahí, no venga hasta acá. Nosotros sabemos que la lengua es materna, decimos, ¿no? Si vos vas a analizar a Di María y no sabés qué es Rosario, y se complica la cosa, se complica bastante. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Me parece que más o menos los enumeré. Yo creo que fundamentalmente cuando un pibe deja de jugar, cuando eso que es lo más importante que tiene que hacer para ser alguien, que es jugar, los pibes juegan. Cuanto más juegan, mejor. Cuando deja de jugar, cuando no puede jugar con otros, cuando este es otro fenómeno propio de la tecnología, es un fenómeno también muy actual, los pibes no obedecen normas. Hay muchos pibes que no dan bola, ni al maestro. Bueno, eso está siempre sostenido por una cierta dinámica familiar, donde hay alguien en la familia que sí sostiene eso, digamos, ¿no? Sostiene que ese pibe no dé bola. No me quiero exceder en eso. ¿Cuáles son los criterios generales o cuál es el tiempo que se establece? El que establezca cada uno. No hay un tiempo general, un tiempo universal. Nosotros tardamos en constituirnos un montón de años. Nuestro inconsciente trabaja todo el tiempo. Es el único trabajador que no hace huelga nunca. No es tan fácil. 5 sesiones, 10, 15, 1, 4. Digo, cada uno de nosotros conoce por experiencia que ese tiempo se va procesando en cada uno de una manera diferente. Y entonces
Ese va a ser el tiempo que cada uno necesite, el tiempo que le permita posicionarse de otra manera frente a eso que lo llevó a la consulta. Tenga la edad que tenga 6 años o tenga 40, no es diferente. Será diferente el abordaje, pero no la duración. La duración es individual. No sé si contesto lo que me estás preguntando. No, principalmente la consulta tenía que ver con ese breve tiempo de terapia que uno realiza dentro del encuadre institucional, si usted consideraba que había algún criterio para tener en cuenta que el trabajo a realizar con ese deportista amerita una derivación a un espacio fuera de la institución. Está bien. Yo trabajé muchos años en hospital, así que más o menos entiendo el planteo que mejor ahora que me estás haciendo. Muchas veces, ¿sabés con qué alcanza? Solo con ordenar el problema. Muchas veces hay que ordenarlo. Está desordenado el problema. Cuando alguien puede ordenarlo quiere decir saber de qué está prisionero. Con eso suele ser suficiente para la duración del tratamiento institucional y después cada uno decidirá si lo continúa fuera de la institución y cuándo lo continúa. Pero es muy importante eso, ¿sabes? A ver, pongo otro ejemplo un poco más cotidiano. Es muy importante con un pibe de 7 años, 8 años, ayudarlo a que organice cómo estudia. Es tan fundamental eso. Ayudarlo a que formalice cómo estudia quiere decir de 4 a 5 geografía, de 5 a 6 historia, de 6 a 7 tomar la leche, después jugás un rato a la Play y después hacer la tarea de plástica. Eso es ordenar el tiempo, organizar el tiempo. Y eso a los pibes, parece una estupidez lo que estoy diciendo, los organiza totalmente. Especialmente, no solo a los más chicos, también a los púberes. A los pibes que pasan de tener una maestra a tener 14. Con 14 exigencias diferentes. Poder organizarlo, eso, ordenarlo. ¿Y eso quién lo ordena? Y la voz del mayor lo ordena. La ayuda del mayor, llámese psicólogo, padre, madre, maestro, se llame como se llame. La voz es ordenadora. A mí me parece que es interesante tu pregunta, porque debe ser una de las cuestiones que habitualmente los interpela a ustedes, los que como psicólogos trabajan con jóvenes, poder detectar en qué punto estamos hablando de un punto de detención en la posibilidad de jugar, un punto de interrupción, diríamos desde el psicoanálisis un punto de detención en la pulsión, y en qué punto ya estamos hablando de otra cosa que amerite entonces poder pensar ya en un abordaje de otro modo. Pensaba en relación a lo que decía Dweck en relación a un adolecer normal y a un adolecer patológico. Él se refirió a ciertos procesos que tienen que ver con la normalidad y, por supuesto, soslayó lo que tiene que ver con la patología. Probablemente tenga que ver con ese lugar donde uno advierta que ya no se trata de un punto de detención que impide jugar, sino que ahí hay otra cosa que podríamos estar situando ya más en el orden de lo patológico. Con respecto al ordenamiento técnico y a la obediencia feroz de los chicos y que genera todo lo que son los juegos y lo demás, ¿no? ¿Piensa usted o piensa por ahí el panel básicamente si esa obediencia repercute a la hora de respetar
decisiones tácticas y técnicas de un cuerpo técnico, de un técnico, por esa obediencia que se genera principalmente, por un lado, o va en contra de lo que les dicen los técnicos, o les genera algún tipo de atención dispersa y no poder cumplir lo que se le va pidiendo. Y por el otro lado, también se planteó una diferencia entre lo que es rendimiento y funcionamiento. Y lo que queríamos ver si se podría, fundamento, perdón, queríamos ver si se podría profundizar un poquito más en esa diferencia entre rendimiento y fundamento. A ver. La tecnología tiene un mandamiento feroz que no... A ver, la tecnología no es una persona. Esto no es una persona que me habla. Esto es un objeto que transmite información. No me está dirigido. Te voy a poner otro ejemplo. Un pibe autista. Era un pibe que vivía con la madre, tenía 4 añitos, y entonces la madre se iba a trabajar y el pibe estaba durmiendo. Entonces la madre le dejaba en la mesita de luz un sándwich, un vaso de leche y la radio prendida. El pibe se levantaba, comía la comida, chao la radio. Al poco tiempo empezó a hablar. Hablaba como la radio. Este es el problema. Hablaba como la radio. Hablaba en puertorriqueño. ¿Por qué? Y porque la radio no le habla a él. La radio no le está dirigida. Fíjese que por eso en el ambiente, especialmente el de la radio, existe la tendencia a que el oyente participe y llame y diga y que se arme algún tipo de intercambio con el conductor. Este objeto exige obediencia, no sirve para vivir. Efectivamente, los pibes no... Este objeto, sí, lo podemos decir así, está como en oposición a la voz humana, porque no es una voz humana la que emerge de acá. ¿Se entiende eso? No es la voz que sale de la garganta de alguien, que sale del deseo de alguien. Esto es un ordenamiento tecnológico, pero que exige obediencia. Este es el problema. La desobediencia de los chicos, fíjese, es en general eso. ¿Saben dónde es especialmente la desobediencia? En la escuela. Desobedecen más en la escuela que en otro lugar, porque no reconocen el lugar de la autoridad, no lo reconocen. ¿Y por qué no lo reconocen? Y porque muchas veces los padres no lo reconocen. Hay un chiste de Quino, muy famoso, que eran 2 imágenes. En la primera imagen dice antes. Un padre tiene el boletín en la mano y le pregunta al hijo, che, ¿por qué esto? ¿No? Se ve que tiene malas notas. Ese es un dibujito. En el otro es ahora. El padre le muestra el mismo boletín a la maestra y le pregunta lo mismo a la maestra. ¿Por qué le pusiste esta nota a mi hijo? ¿Se entiende qué autoridad recibe ese pibe? ¿Qué idea de autoridad tiene? La autoridad es yo hago lo que quiero. Ese chico no está insertado en un sistema donde el hijo es... Este es el otro problema de la autoridad. El hijo es legado, donado a las instancias de formación. Llámese escuela, llámese club. Es donado. Tomá, anda ahí, que ahí te van a enseñar. El problema es cuando esa donación no se produce. Y la donación no se produce cuando
el padre viene y te increpa de por qué tu hijo no juega, por qué juega menos tiempo, por qué, qué sé yo, por qué lo sacaste en el entretenimiento. ¿Entendés? Digo, ahí no hay autoridad, no hay delegación de autoridad. Vos no estás investido de una autoridad y el chico ve todo eso. Y opera en consecuencia. Opera en consecuencia. Es claro que como profesionales trabajando con chicos tenemos que lograr que ellos disfruten del juego y que sea lo menos traumático posible el traspaso por la adolescencia y la pubertad. Pero en ningún momento escuché, que me encantaría escucharlos porque estoy disfrutando muchísimo de lo que están diciendo, sobre el ganar y el perder. Trabajar como las herramientas que podemos tener para tampoco traumatizar a ese chico y entender que en el juego hay perdedores y hay ganadores y que no está mal, cómo podemos ayudar y colaborar, porque ese chico también, así como pueden dejar el deporte porque no soportan una intensidad de entrenamiento de 6 horas diarias, creo que, no sé si a alguno le ha pasado también esto de que los chicos no toleran o no soportan, tanto en niños como en adolescentes, perder. Bueno, acá nos encontramos con un problema que nos sobrepasa, que es la cultura del ganar. Acá perdemos y armamos un lío bárbaro, ¿no? Rompemos todo. A veces cuando ganamos también rompemos todo, ¿no? Pero en general cuando perdemos es vivido como un fracaso. Eso lo vive la sociedad en su conjunto, es la cultura del éxito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pretender de un niño, de un puber, de un adolescente que pierda y lo acepte con tranquilidad? Es muy importante ahí el acompañamiento, ¿verdad?, que podemos hacer de los chicos, en el sentido de que a veces empatar o perder es parte de la vida. No es que perder es una catástrofe, porque tenemos que oponernos casi a la cultura actual, ¿no? No sé si están de acuerdo, ¿no? Mirá, muy simple, miren ese cartel. Solo las veces que ganamos. Las veces que salimos segundo no están ahí. Exacto. Sí, tal cual. A veces, cuando un chico está jugando a la pelota, o digo para referirme al trabajo, ¿no? Y pierde, empieza a mostrarse con características nuevas que no esperábamos. Ahí puede consultar a un psicólogo en un club y puede tener algunas entrevistas, y ahí habría que ver un poco cuál es la condición de ese chico, ¿no? Si ese empatar o perder lo lleva a un hundimiento. Hablamos de hundimiento subjetivo en psicoanálisis, ¿no? Se hunde el sujeto, o a veces se aísla el sujeto también. O sea, no alcanzan por ahí con algunas entrevistas para ayudarlo, sino que vemos que ese hundimiento y ese aislamiento se va acentuando, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, no conozco muy bien la precisión de los términos de rendimiento y funcionamiento, pero sí me gustaría referirme a que un joven pueda seguir jugando, que pueda seguir estando inserto en un grupo y que no viva como una catástrofe cada empate o cada pérdida, bueno, es un gran logro de los que estamos trabajando con ellos, ¿no? Y al revés, cuando vemos que no alcanza, que eso se acentúa, que ese aislamiento, la tristeza,
la falta de inserción en el grupo se acentúa, entonces por ahí, respondiendo un poco a tu pregunta también, es momento de indicación de un tratamiento, ¿no?